Hoy nos visita una mujer que nunca se calla lo que piensa, que escribe con la misma pasión con la que conversa. Ana Grau es periodista, escritora, polemista si se tercia y sobre todo una voz lúcida e incómoda en el mejor sentido de la palabra. Con su nuevo libro, En la boca del dragón, nos propone algo tan audaz como imaginario, una conversación pendiente con alguien que ya no está. ¿O sí? Ese alguien es Fernando Sánchez Dragó, una figura clave y a menudo incendiaria de la literatura y el pensamiento español. Un año después de su muerte, Ana rescata su voz desde la memoria, la ficción y la palabra. Hoy hablamos con ella sobre esa conversación imaginada y sobre todas las conversaciones reales que quizá aún nos debemos sobre Dragó, el genio, y sobre Dragó, el ser humano. Bienvenida, Ana. Pues muchas gracias por acogerme en este espacio donde la verdad da gusto, pues eso, hablar con tranquilidad, con calma y sobre todo con libertad. Muchas gracias por honrarnos con la palabra libertad, Ana. También nos acompaña el escritor, ensayista, novelista y entrevistador habitual de nuestro programa Living Cultura, don Santiago Trancón. Saludos, Santiago. Pues nada, encantado de estar con vosotras, un placer. Que creo que además no se lo he comentado a Ana fuera de micrófono, pero compartiste tertulia en las Noches Blancas, creo recordar, con Sánchez Dragó y lo trataste en alguna ocasión. ¿Es así? Sí, tuve una muy buena y estrecha relación, sobre todo porque comenzó cuando publicó Gárgoris y Avidis, que ese libro produjo un gran impacto, y yo le hice una larguísima entrevista en Ajo Blanco. Ocupamos casi la mitad de la revista. Y esa entrevista siempre la recordaba Fernando como una especie de punto inicial de su aventura literaria y de su fama como escritor. Luego tuve ocasión de participar en las Noches Blancas varias veces, en un programa también extraordinario dedicado a Carlos Castaneda, de, que recuerdo perfectamente. Yo en una otra ocasión que me entrevistó con motivo de algún libro mío en concreto, Las memorias de un judío sefardí, y lo recuerdo y lo tengo grabado, esos momentos como momentos especiales. Aparte, pues tuve muy buena relación con él de vez en cuando a través de Diario 16. Él estuvo en la época del manifiesto de los 2300, intervino mucho y participamos mucho en aquella aventura también de denunciar las primeras barbaridades que empezábamos a ver en el movimiento llamado nacionalista, pero es puro independentismo. En fin, Ana, también he seguido tu aventura en Ciudadanos, y la verdad el libro es extraordinario. No, me llenaré la boca y me regodearé diciéndolo porque es un libro excepcional, un libro extraordinario por muchas cosas que iremos hablando y diciendo a lo largo de este encuentro. Y me alegro mucho de verte y de poder intercambiar y hacerte preguntas sobre esta aventura tuya, que es casi la aventura de tu vida, no la, pero casi una de las más importantes de tu vida, y que lo has sabido transmitir con una calidad literaria excepcional. De eso hablaremos. Muy bien, pues sirva las intervenciones de nuestros dos invitados para que sirva de homenaje también a nuestro ausente y presente, don Fernando Sánchez Dragó. Va por ti, maestro. Ana, quiero empezar por el germen de esta obra. ¿Cuándo aparece en ti la necesidad de escribir este libro y por qué hacerlo en forma de conversación con Dragó, precisamente ahora, un año después de su muerte? Bueno, la verdad es que yo creo que al libro le vino muy bien la relación entre Fernando y yo, la relación de pareja,
transcurre del año 2014 al 2017. Entonces, digamos, cuando Fernando fallece en el año 23, ya han pasado 6 años. O sea, digamos, este libro no se escribe al calor de una ruptura. De hecho, se escribe al calor, por llamarlo así, de su muerte. Porque yo cuando él fallece en abril del 23, yo entonces ya estaba viviendo en Barcelona, de hecho estaba totalmente inmersa en la actividad política, o sea, todo aquello parecía, pero en cambio pues esa muerte pues provocó pues un punto de ignición, no sé cómo decirlo, y ahí es donde siento yo la necesidad, porque además, como cuento en el libro, el mero hecho de poder asistir al entierro, a despedirle físicamente, ya tuvo mucho de literario, tuvo mucho de aventura. O sea, el lector comprobará que fue casi una carrera de obstáculos o de realismo mágico. Y aquello me provocó una gran conmoción, porque además en aquel momento yo, digamos, yo estaba apurando mis últimos largos en la piscina de la política activa. De algún modo yo estaba comprometida con mucha intensidad con esa aventura, pero también estaba al borde de grandes decepciones, digamos, y la muerte de Drago pues me catapultó a ese momento que él y yo habíamos compartido, donde, bueno, la literatura lo era todo, el pensamiento lo era todo. Sentí como, bueno, el libro nace de su muerte y bueno, tiene una estructura de conversación, porque yo lo que más echo de menos, lo que más echo de menos era hablar, hablar, hablar inagotablemente con Dragó. O sea, es el mejor interlocutor que yo he tenido. Todavía ahora resuenan cosas que me decía, que creo que en aquel momento no entendí y que ahora ya voy adquiriendo la madurez para entenderlas. También era un homenaje a un libro para mí germinal y fundacional, que es, no menciono, también Un hombre de Ana Falacci, que es la carta que Oriana le escribe al que fue su gran amor, Alekos Panagoulis, precisamente también después de su muerte. Se la escribe también como una carta en segunda persona, recordándose, como contándole, como rememorando la historia y aprovechando para hablar de muchas más cosas. Y bueno, yo creo sinceramente que si no hubiera leído el libro de Oriana Falacci con 13 años, que modeló mi corazón, creo que ni habría amado a Dragó como le amé, ni habría podido escribir este libro, ni sería la persona que soy yo ahora. O sea que de algún modo el libro es deudor de Oriana, pero nace de eso, nace de, no sé, la gente me preguntaba, ¿pero esto qué es? ¿Un ajuste de cuentas amorosas? Digo, hombre, no. Además, es bueno que las memorias amorosas se escriban con el amor reposado, ¿no? Porque con el tiempo del amor queda lo importante y desaparecen pues, las mezquindades, las pequeñeces y se salva lo esencial, sobre todo cuando la persona a la que has amado tiene la inmensa categoría humana que tenía Fernando Sánchez Dragó, con todos sus defectos, que en el libro también aparecen, claro. Antes de cederle el turno de preguntas a Santiago, me gustaría resaltar que yo la primera impresión antes de pensar en un hombre de Falachi, pensé en 5 horas con Mario, que sé que te Me lo lo han dicen mucho, me lo han dicho mucho. en muchas ocasiones, pero ¿sabes por qué? Porque escribes también como... este libro está muy bien escrito. Tienes una habilidad asombrosa para captar la atmósfera, hacerlo fluir y darle una atmósfera muy cautivadora. Y esto me recuerda a Miguel Delibes. Es por eso que quizás haya conectado antes con 5 horas con Mario, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de esto. Cedo la palabra, el turno de preguntas a Santiago. Santiago, Antes de que hable Santiago, me sí, permitirás que haga un sí, comentario. Es que, a ver, a mí sí. que me comparen con el maestro del IBES, evidentemente me halaga mucho, pero tampoco quiero que los que nos estén viendo piensen que me lo creo, ¿no? Sí quisiera decir una vez más que una de las claves de mi relación con Drago era que yo, que siempre ya la gente me conoce mayormente como periodista, en segunda derivada como política, pero llego al periodismo porque yo quería escribir. Yo quería escribir y como de escribir no se vive, o sea, hay que buscar una profesión, pues acabé en el periodismo como escritora de un modo camuflada. Es verdad que la escritura, si no te dedicas a ella profesionalmente, en serio, es muy difícil que cuaje, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que más valoraba de la cercanía, de la influencia de Drago en mí, es que yo a su lado crecía escribiendo. Aparte que tenía tiempo para escribir porque viajábamos y escribíamos juntos, él estimulaba como es evidente, porque yo creo que en este libro se nota mucho
bueno, yo creo que es lo mejor que he escrito hasta ahora. Hombre, lógicamente es normal que el último libro sea mejor que el primero, pero de verdad creo que Dragó a mí me inspiraba y me inspira, o sea, saca lo mejor de mí a nivel de escritura, sin Sí, acercarme a Delibes todavía, ¿eh? O sea, no, no perdamos la perspectiva. no, a mí me quiero destacar que el libro tiene un primer impacto que ha sabido, como diría yo, manejarlo con una habilidad extraordinaria. Y es que decir, mira, aquí alguien que coge el libro y oye un poquito de ti y de esto, y dice, "Oye, vamos a ver qué relación tenía esta tía con el tío este Drago. El morbo de saber qué había detrás de eso, que es el morbo general que todo el mundo tiene por conocer el mundo interior del otro y cómo encara eso tan problemático y tan extraño que es el sexo, el amor, las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, a partir de ahí se produce el primer enganche. Es decir, el libro tiene esa gran habilidad de decir, mira, yo soy Ana y voy a contar qué tuve que ver con Dragón, mis años, ¿eh? Que irá y todo el mundo empezará a ver cómo en la cama, cómo no sé qué, lo otro que hacían, ¿no? Como está el personaje tan cargado de fuerza sorpresiva por toda su vida y las cosas que hacía y decía, claro, ya tienes un punto de enganche y de atractivo extraordinario. Entonces, claro, con eso se puede hacer o una estúpida novela rosa o cuentito de sexo o de lo que te dé la gana, o se puede hacer una gran obra literaria, que es lo que tú has hecho. Y ese salto entre el punto de partida, digamos, el enganche inicial de lo que es, de qué va esto, ¿no? Con transformar luego en algo tan enormemente complicado y complejo como es, a mí es que leyendo la novela o el libro, te da la gana, te estás interrogando constantemente en miles de cosas. No es un libro frívolo, no es un libro de cotilleo, no tiene nada que ver. Acabas preguntándote, bueno, ¿y el amor? ¿Qué es esto del amor? ¿Y qué tiene que ver el enamoramiento con el amor y con el sexo y con el placer y con la procreación y con el instinto de vida y con y qué influye la sociedad en todo esto, cómo condiciona, qué tiene que ver todo eso además con el ego, con la autoafirmación, en fin, miles y miles de preguntas que van surgiendo a cada cosa que vas leyendo y que da un salto muy grande sobre lo que es eh, la mera narración de cotilleo de qué pasó entre ti y Fernando. Entonces, tanto tú como él, como él se convierte en algo que va mucho más allá, digamos, de lo anecdótico, de lo frívolo, y te deja constantemente haciéndote preguntas fundamentales sobre la vida. Y eso es un valor que, claro, lo has conseguido además dando vuelta a no cayendo en ningún género literario. Yo te lo miro desde el punto de vista literario y como, digamos, estudioso de la literatura. ¿Esto qué es? ¿Es novela? ¿Es ficción? ¿Es relato histórico? En fin, ficción, no, no, es que es eso y no es eso, es algo totalmente distinto. Por eso digo que la capacidad enorme que tiene como resultado literario, yo veo la enorme dificultad de conseguir eso sin que eso se desmorone, se chirríe o se salga de tono constantemente. Bueno, esto es a borbotón lo que te digo, que de verdad que es un libro excepcional y que solo con el tiempo se podrá ir reconociendo, reposando tranquilamente y desentrañando lo que has conseguido ahí, que es algo enormemente sorprendente para mí. Bueno, yo te agradezco mucho porque realmente, a ver, yo era consciente de que el libro iba a provocar pues el libro tiene varios posibles enganches, ¿no? Dos cosas, porque a Dragó se le adora o se le odia. De hecho, a mí hay quien me ha acusado de desmitificarle incluso y hay quien dice que le trato demasiado bien. Bueno, el libro evidentemente no ha pasado ninguna censura, no es una biografía autorizada, no son las memorias de Bárbara Rey, como tú amablemente has percibido. Entonces, a ver, yo creo bueno, Drago era un personaje más famoso que conocido, entonces yo intento mostrar esta complejidad de él. Y de hecho, a ver,
Yo me he atrevido a ir tan lejos, digamos, a literaturizarle tanto, porque de hecho yo creo que él quería y vivió como personaje de novela. De hecho, yo creo que él estaba más obsesionado en vivir novelas que en escribirlas, ¿no? En lo cual también, digamos, me ha quitado algunos dilemas éticos, porque, hombre, tú también piensas, bueno, ¿hasta qué punto puedo entrar yo? Pero bueno, como él se literaturizaba tanto a sí mismo, entonces, bueno, yo también intento, evidentemente en el libro hay mucho dragón, pero como tú bien has señalado, yo creo que hay otros planos, hay otros ámbitos, y yo también espero que este libro pueda interesar a mujeres de mi edad. A ver, yo en estos momentos tengo 57 años. Cuando conocí a Drago tenía pues 46, él tenía muchos más, él tenía 31 más, pero ojo, ojo, porque Drago nunca había estado con una mujer de mi edad. O sea, él nunca había iniciado una relación, bueno, podía haber estado con el paso del tiempo, pero nunca había iniciado una relación con una mujer que tuviera la edad que yo tenía entonces. O sea, yo era una mujer madura para sus estándares, estaba divorciada, tenía una hija, tenía una trayectoria profesional. Y esto que para él fue un gran reto y introdujo mucha complejidad en nuestra relación, yo también creo que es un elemento importante del libro porque, a ver, no es fácil para las mujeres de nuestra generación enfocar el amor, porque claro, somos una generación que hemos tenido que trabajar duramente para ganarnos un respeto profesional, nuestras libertades, nuestra individualidad, y a buenas horas, cuando ya parecía que más o menos lo teníamos hecho, aparece una especie de pseudofeminismo recalcitrante que nos empieza a prohibir cosas, digamos, que ya parecía que desde la adolescencia teníamos superadas. O sea, yo me he encontrado, claro, por ejemplo, cuando yo me he encontrado que determinado wokerío, y perdón por utilizar esta expresión vulgar, pero es que creo que define bastante bien, se atreve a fiscalizar la vida privada, incluyendo la mía. O sea, a ver, yo, por ejemplo, en mi paso por la política, la gente cuando yo no sabía cómo atacarte, ¿eh? Te atacaban por haber estado con Dragó, porque claro, Dragó se suponía que era facha, que se había hecho de Vox, ya por no hablar de otras lindezas que en el libro también se comentan minuciosamente y que no eran verdad. Pero bueno, pero que yo lo que me sorprendía era esta fiscalización tan agresiva y esta manera tan temeraria de ignorar la complejidad de un amor, de un gran amor, incluso en la vida adulta, porque claro, a veces el cine nos hace ver el amor, sobre todo en personas muy jóvenes. Para las personas de una cierta edad, el amor reviste la dificultad de que tienes que encajar mundos, vidas, familias, ideas distintas, ideas de la pareja, ideas del hombre a la mujer. Entonces, yo creo que en el libro, modestia aparte, ¿vale? Pues hay mucho de Drago, pero también hay mucho de mí. Y de hecho, varias mujeres de mi edad, o sea, mujeres que están en la madurez de la vida, me han reconocido bueno, que es verdad que todas estas cosas realmente no se suelen contar y son importantes. Yo espero que mandar un mensaje de que tenemos derecho a amar a alguien sin que esto nos haga sospechosos pues, de poco feministas, de poco independientes, de tener poca personalidad. Y bueno, ya digo, Dragó, por ejemplo, que tenía fama al final de su vida de ser un hombre de derechas, machista, etcétera, yo puedo decir, por mi propia experiencia, que respetaba a las mujeres. Vamos, para estar con una mujer como yo tampoco es tan fácil, ¿eh? Comprendía a las mujeres como muchos que se llenan la boca de según qué ideas, en la práctica no lo hacen. O sea, Dragón nunca se habría metido con nadie por ser la pareja de nadie, nunca habría acusado a nadie sin pruebas y era un hombre mucho más liberal de lo que podía dar a entender y mucho más respetuoso de lo que podían dar algunas de las butades que le gustaba soltar, que ese es otro tema en el que el libro también abundo. Muy bien. Se percibe que no es solo un homenaje a este héroe que en algunos momentos de tu vida fue, sino también un ajuste de cuentas muy afectuoso. Y entonces yo me pregunto, ¿había cosas que sentías que habían quedado por decirle? Es decir, todo lo que está en el libro, ¿se lo hubieras dicho hoy? De hecho, cosas que están en el libro se las dije, cosas que no se las dije porque ya, o sea, se tengo que decir en el libro. Pero bueno, pero yo la palabra ajuste de cuentas no la rechazo aplicada a Dragó. O sea, este libro es un ajuste de cuentas con todo este mundillo que ahora describía. A ver, probablemente sin
esta contestación, esta fiscalización externa de algo tan íntimo como una historia de amor, a lo mejor a mí no se me habría ocurrido escribir este libro. A lo mejor un día habría escrito un artículo, como escribí alguno cuando falleció, y lo habría dado ya por cerrado. De hecho, yo no soy particularmente proclive a airear mis intimidades como sí lo era él. Esto cuento varias anécdotas en el libro que algunas más conocidas que otras, pero todas le pasaron factura. Pero bueno, yo no siento la necesidad de ajustar cuentas con él. Sí digo que, bueno, que si él estuviera vivo, probablemente, ya digo, este libro no ha pasado censura, él intentaría censurar algunas cosas, ¿no? Sobre todo las que, bueno, haciéndole más justicia a la que él se imagina, él habría a lo mejor creído que le desmerecían. Por ejemplo, él, en parte estamos aquí hablando de esto porque él tejió a su alrededor una leyenda erótica bastante fabulosa, bastante un cuento de las mil y una noches, que igual que en uno para ciertas personas o en determinadas épocas le convirtió en una especie de ídolo, de hecho en el libro le comparo con el Julio Iglesias de las letras españolas, al final de su vida pues le abocó a la demonización, al escarnio y a la frivolización de su figura, porque por ejemplo una cuenta que sí quiero ajustar, y esto lo digo alto y claro, lo digo en el libro, pero también lo digo aquí, a ver, Sánchez Dragó es un escritor que te puede gustar más o menos. Aquí ya se ha comentado Gárgolis y Avides, yo creo que hay un antes y un después en las letras españolas de Gárgolis y Avides, pero lo que desde luego hay un antes y un después es del papel de Dragó como divulgador cultural, sus programas de libros, su manera de acercar la cultura a todo el mundo sin rebajar expectativas, sin frivolizarla, sin banalizarla y sobre todo al final de su vida, sin hacerla ideológicamente divisiva. O sea, para Dragó no había escritores de derechas y de izquierdas, había escritores buenos o malos, más o menos interesantes. Dragó se podía sentar a un plato de televisión y debatir con personas en las antípodas de su ideología y de ahí sacar algo limpio y provechoso. Cosa que no puedo decir de muchos mandarines de la cultura actual. De hecho, debo decir que yo estoy muy agradecida a la cálida acogida que ha recibido este libro a nivel mediático. He tenido, bueno, aparte, por ejemplo, esta charla tan agradable que estamos teniendo aquí, he tenido reacciones muy por encima de lo esperado, pero tampoco he dejado de notar algunas cancelaciones por parte de, no daré nombres, pero digamos en círculos, en medios, que es imperdonable que quieran minimizar la importancia de Dragó para la vida cultural de este país. Que esto se ha intentado pasar por la puerta de atrás. Incluso yo tuve que, ahí sí me cuadré un poco, en un programa de televisión que me entrevistaron, alguien se atrevió a insinuar que si él no hubiera sido, pues yo qué sé, amigo de Esperanza Aguirre, no habría hecho determinados programas de libros. Mira, si hubiera sido amigo de los de izquierdas, probablemente le habrían dado no sé qué premios, habría dirigido un Instituto Cervantes. La aportación de Drago a las letras españolas y la mezquindad con que algunos lo han intentado minimizar, con eso sí que quiero ajustar todas las cuentas posibles. Porque, por ejemplo, a mí me preguntaban en una entrevista como esta, me intentaban comparar su caso con el de Almudena Grandes, que es verdad que también una figura muy divisiva, y cuando falleció, pues a lo mejor a algunos de sus críticos les faltó grandeza, cosa que yo comparto, ¿eh? Por ejemplo, a mí Almudena Grandes me parece una gran escritora. Ahora, también digo que a veces el pecado va a la penitencia, porque Almudena Grandes se hinchó a ser sectaria, se hinchó a demonizar a otras figuras culturales tanto más importantes que la suya. Dragó nunca hizo eso. Dragó nunca censuró a nadie, nunca rebajó los méritos literarios de nadie por un quítame a esas pajas ideológicas. Y vamos, ahora mismo la gestión de la vida cultural española está muy por debajo, infinitamente por debajo, salvando honrosas y brillantes excepciones, del nivel en que la había dejado Dragó. Ujú. ¿Me permites un momentito, Santiago, que quisiera Sí, comentarle a Ana que sí que es cierto que a lo largo del libro cuentas un poco al hilo de lo que estabas comentando antes, que muchas mujeres de nuestra edad o de tu edad en concreto, porque yo soy mayor que tú, han comentado que dices cosas que normalmente no se dicen en público, no se comentan, hay como cierto tabú a hablar de determinadas cosas de gente de nuestra edad y del sexo.
El sexo atraviesa, es un hilo conductor a lo largo del libro también. El sexo, el poder, mezclado con otras muchas cosas, como ha dicho Santiago. Pero no es una descripción sexual del libro erótico, que nadie piense que va a encontrar cosas explícitas, ¿no? Pero voy a leer Y hay cosas sugerentes. Yo creo que muy sugerentes, una sí. atenta lectura entre líneas para una lectora avisada. Ahora, no son las memorias de Bárbara Rey. Primero, por respeto a Dragó, por respeto a mí y por respeto al lector de buen gusto. Sí, efectivamente, hay muy buen gusto. Y voy a leer algo que he extractado del libro. Pero te preguntas, ¿el sexo contigo? Bien, gracias. Salvo que nada que ver lo que se decía con lo que se hacía. En este tema era explosivo tu afán de refábula. Explosivo y asombroso, en mi opinión, que colara. Que nadie se parara a evaluar tus respuestas, tus supuestas hazañas a la luz de la biología más elemental. Que se pueda dudar de que el hombre haya llegado a la luna y no de que tú, con 80 años, fueses capaz de proveer orgasmos de duración de un discurso de Fidel Castro. Ahí, Esto, desde luego, esto él si hubiera podido, esto sí lo habría censurado. Porque realmente, a ver, para Drago era muy importante su... Yo de hecho nunca había visto una persona tan inteligente y con tanta complejidad intelectual, como era su caso, tan pendiente de su imagen erótica o sexual. De hecho, yo siempre, yo llego a decir que en un momento del libro que si le hubieran dado a elegir entre el premio Nobel de Literatura o ser considerado el mayor semental de todos los tiempos, habría elegido esto último. Cosa que a mí me fascinaba, pero de hecho, a ver, Drago yo creo que estaría en la cúspide de una pirámide, y aquí creo que las mujeres con un mínimo de experiencia vital no me dejarán mentir, de que en sexo se dicen muchas cosas que no son verdad, se presumen de muchas cosas que no son ciertas, y cuidado, eso a veces tiene un efecto nefasto porque claro, genera unas expectativas o genera un miedo al rechazo, pero yo me he encontrado, debo decir, en el libro lo apunto, pero aquí lo puedo decir más a las claras, que después de estar con Dragó, me he encontrado dos efectos muy curiosos por parte a veces de los caballeros. Por un lado, señores que dan por hecho que yo habiendo estado con alguien con la fama de Dragó, bueno, y debo ser, vamos, que me van las emociones fuertes, que seguramente pues yo soy una especie vamos, de que tengo una disponibilidad sexual ilimitada, cosa que no es así y mucho menos con todo el mundo. Pero también me he encontrado gente acomplejada. Digo, uy, si tú has estado con Drago, ¿yo cómo voy a estar a la altura? Y dices, bueno, oye, ni lo uno ni lo otro. Entonces yo creo que estamos en un mundo, de hecho las cosas que hacían más atractivo a Dragó es que en un mundo muy emasculado, porque se habla mucho de la masculinidad tóxica, pero también podríamos hablar de la feminidad tóxica o, para ser exactos, del pseudofeminismo tóxico. A ver, a mí ya me gustaría, que mejor me iría a ser homosexual, no binaria, pero es que yo soy heterosexual de toda la vida. O sea, a mí me gustan los hombres y debo admitir que ni me gustan afeminados, ni me gustan acomplejados. Una cosa que me gustaba de Dragos que con sus 80 añazos él iba pisando fuerte como si fuera Brad Pitt. Y lo peor, o lo mejor, es que la gente se lo creía. Si Drago decía, pues yo he hecho esto, yo me he ligado a este, la gente no lo dudaba. Antes le ponían, digamos, a caldo o a parir directamente que cuestionar su palabra por increíble que fuese. Entonces, a ver, sí que se echa un poco de menos, ya digo, no es masculinidad tóxica toda la que no es tan baleante. Entonces, a ver, yo creo que las mujeres que nos gustan los hombres y los hombres que les gustan las mujeres, tenemos derecho a que se separe un poco, o sea, los roles en la cama o en la intimidad no presuponen una traslación automática de esos roles a la vida social. O sea, que tú en un momento dado pues tengas unas actitudes cuando estás coqueteando, flirteando, ligando, no tiene por qué suponer una supeditación o una denigración ni del uno ni de la otra, porque tanto monta tanto en el mundo real. Entonces yo creo que hemos llegado a una fanatización. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, parece que hay gente que le molesta que exista la atracción sexual misma. A ver, yo, por ejemplo, yo reconozco
que al 90% de mis parejas, tampoco he tenido tantas, pero el 90% las he conocido en el entorno laboral. A Drago mismo que conozco en el entorno laboral. No era mi jefe, ni trabaja directamente conmigo, pero si hubiera sido periodista no le habría conocido. Entonces, claro, si tenemos que ir con capucha, ropas talares al trabajo, si digamos el hecho de un parpadeo, una mirada es agresión o está mal visto, la raza se va a extinguir rápido, por lo menos por los que para los que trabajamos de sol a sol. La sensación. Las, porque claro, a ver. Sí, a mí tu libro me suscita dos palabras clave, que es la palabra libertad y la palabra verdad. El libro está escrito con absoluta libertad, respira libertad, invita a la libertad y cuestiona todas nuestras esclavitudes, que no solo es una defensa de la libertad, sino que constantemente te interrogas hasta qué punto no somos libres, estamos atados, puede ser a un ego desorbitado, puede ser a una crítica social, puede ser a unas normas, en fin, puede ser simplemente al miedo, al fracaso, incluso al fracaso sexual, ¿no? Como le ocurre a muchos hombres, ¿no? Esa es la palabra clave y eso se refleja en la forma en que está escrito, con una gran y enorme libertad. La segunda palabra es la verdad. Claro, verdad no es solo más que decir todo lo que se ocurre o lo que uno cree y tal, no, es sobre todo no mentir. Y el libro en todo momento transpira esa sensación de verdad pura, aunque duela, aunque no el lector se cuestione y no la entienda. Entonces, con la conjugación de esos dos grandes principios de libertad y de verdad, yo digo, al final, eso que le insinué al principio, que constantemente el libro te hace interrogar sobre miles de cosas, las más triviales. ¿Qué tiene que ver la moral con el sexo, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver el sexo con el amor, realmente? El placer con el enamoramiento. ¿Cómo se conjuga? Que son mundos realmente increíbles, ¿no? Al orgasmo se le llama la pequeña muerte. ¿Qué tiene que ver todo esto con la muerte? El libro es fantástico porque es como un velatorio permanente, estás presente ante el propio cadáver de Fernando, casi te obliga a verlo. Yo recuerdo que la muerte de Fernando me impactó enormemente y ese impacto al leer el libro de Ana, pues lo revivo con una intensidad extraordinaria y ella lo ha sabido transmitir de una manera literariamente muy eficaz y muy elegante. Por eso digo que está lleno de interrogantes. La misma pregunta sobre la belleza. ¿Qué lugar ocupa la belleza en todo esto de lo que estamos hablando? La admiración. ¿Eh? Bueno, está lleno. Frente a todo eso, la simplificación del sexo en la sociedad actual, reducido a pornografía, por un lado, o a cotilleo de relaciones constantes o a la prostitución. Recordemos el panorama político en el que estamos viviendo, donde todo esto se conjuga constantemente, ¿no? Alarmantemente. Entonces, el último escalón de todo esto es lo que llamaríamos el LGTBismo estúpido, ¿no? Donde pretende que toda esta enorme complejidad de la que estoy hablando, el amor, el sexo, el enamoramiento, la belleza, la admiración, el instinto de vida, la procreación, la muerte, la entrega, el exhibicionismo, en fin, el ego, todo está ahí mezclado. Pues eso lo pretenden simplificar con una estúpida adscripción de identidades sexuales voluntarias, ¿no? Con lo cual, digamos, nos hemos metido en un manemán que este libro, afortunadamente, no cae en nada de todo eso y está escrito con una libertad y una verdad que conquista al lector desde la primera línea. Enhorabuena, de verdad, Ana. Pues al hilo de lo que comentas, de la dificultad de convivir a veces con los genios y de plasmar todo esto con los... Hay un capítulo precioso, a ver, la página me parece que es la 166,
que habla, ay, ahora no lo tengo en pantalla, a ver, pero habla de los genios. ¿Qué dificultades te has encontrado con el genio real, el genio imaginado desde una mujer con genio, con una mujer que tiene genio o de genio, como tú dices, y un hombre de genio? Cuando se juntan estas dos realidades, ¿qué ocurre? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, a ver, yo digo genio un poco simplificando, también viene de que en el origen de mi relación con Dragó hay una famosa conferencia que él me invita a pronunciar y que hablo precisamente de grandes parejas geniales, Sartre, Beauvoir, eh, estas cosas, ¿no? A ver, yo no creo ni que Dragó fuera un genio, ni evidentemente que lo sea yo, pero sí que creo que al hilo de lo que preguntas, de lo que comentaba nuestro amigo. A ver, yo desde luego confieso que en mí la admiración es un componente, no diré fundamental, pero muy importante del amor. A ver, o sea, a mí me cuesta mucho amar a alguien porque no sienta un gran respeto y una gran admiración. Y de hecho, mi amor por Fernando tenía una gran base de esto. De hecho, Fernando obviamente tenía algunos contras. De hecho, o sea, enamorarte de un señor que en el momento que lo conoces tiene 79 años, pues tiene algunas contraindicaciones obvias, pero yo siempre digo, algo muy bueno tenía que tener que me compensara, ¿no? Entonces, hombre, yo lo que aprendí al lado de Fernando tiene mucho que ver con lo que comentaba aquí el amigo, que es que yo, a ver, yo siempre he luchado por ser libre, por ser una mujer libre, pero claro, ser libre cansa, ser libre desgasta y ser libre hasta asusta, sobre todo en la sociedad que ha descrito el profesor aquí, que vamos, que se nos está quedando. Y yo recuerdo lo que nunca le agradeceré bastante a Fernando, es que yo a su lado crecí en libertad y en confianza en ser libre. A ver, evidentemente ser libre tiene muchas contraindicaciones, pero las tiene mucho más no serlo. Mucho más. O sea, el precio que pagas por doblegarte a la estupidez, al cretinismo, al sectarismo y sobre todo por cometer errores que tú ya sabes que son errores, como es lo que decía él hace un momento. A ver, todo el mundo sabe que esto de las pamplinadas estas no son verdad. Todo el mundo sabe que esto es una absoluta banalización de todo, del amor, del sexo, de la libertad del individuo, pero todo el mundo hace como que sí y luego lo pagaremos. Pero claro, vos decías, pues convivir con un hombre genial o muy brillante tiene problemas, tiene problemas, pero te aseguro que convivir con uno que no lo es en absoluto todavía tiene más. A ver, yo, por ejemplo, he estado por inclinación, pues yo obviamente cuando conozco a una persona que lee, que escribe, pues que es de letras, pues que ya tiene medio cielo ganado conmigo, pero claro, no todo el mundo que le gusta escribir ha nacido para ello, no todo el mundo que ama la cultura le ama a él igualmente. Y yo me he encontrado con algunos casos de rivalidad en algunas de mis parejas absolutamente infumables. Es decir, que tú buscas la cercanía de una persona con tus mismos intereses, con tus mismas inclinaciones, y luego resulta que estás durmiendo con el enemigo. Esto con Drago no pasó nunca. A lo mejor no pasó también porque iba muy sobrado. O sea, porque claro, él estaba aquí, yo aquí, la edad, su indiscutible palmarés, igual eso nos ponía a salvo. Pero ya te digo que con todas las pegas que puede tener tratar con una persona, pues evidentemente las podéis imaginar, pues desde un ego importante, desde, bueno, desde cierta, a veces incluso, no diré prepotencia, pero una cierta, vamos, una necesidad de un espacio que a veces se puede comer el tuyo, pero vamos, firmo mil veces tener este problema que no estar con un cretino. Porque eso sí que te seca la mente. A ver, yo desde que estuve con Dragó, yo soy más inteligente, yo soy más madura, yo escribo mejor, yo soy más valiente y en todos los aspectos he salido ganando de esa relación. O sea, para mí fue como un máster de literatura, de libertad, de vida. Me hizo coger mucha fe en mí y en todo esto que estamos hablando, también en comprender que no es gratis, ¿eh? Porque la libertad no es un free lunch. O sea, Drago tenía muy claro, después, claro, Drago tiene 40 años cuando muere Franco, o sea que ha vivido su juventud en el franquismo y se murió en plena dictadura woke. O sea, Drago tenía muy claro que la libertad no la regalan, ¿eh? Que aunque esté en la Constitución, te la tienes que defender cada día y que cuando vas contra corriente, vas contra el mainstream, pues esto tiene consecuencias, ya digo, una de las cosas más
una de las injusticias que ha cometido este país con Dragó es que Dragó, que en su juventud pues tuvo un gran protagonismo cultural y televisivo, en los últimos años se le intentó silenciar, se le intentó cancelar, se quiso minimizar su atribución, su aportación, por razones estrictamente de mezquindad ideológica, cosa que él siempre encajó con una sonrisa, con una gran alegría, sin amargarse y sin quejarse, que esa era otra lección de vida. O sea, él sabía, él siempre hizo lo que le dio la gana y siempre pagó las consecuencias, bajo Franco y bajo los woques. O sea, no se quejaba. Él intentaba, evidentemente, que las cosas le salieran bien. Y si le salían mal, aplicaba un admirable estoicismo que también hay que aprender, porque la libertad, insisto, no es una excursión por el campo, es pasar las termópilas cada día. Te leo un trocito de lo que cuentas ya lo he localizado. Se titula el capítulo Inconvenientes de amar a genios y menos genios. Y dice, Hay por ahí varios. los tándems genio-genia son en realidad muy raros de ver. Cuando surgen suelen ser de muy corta, muy conflictiva duración. Cuando surgen de esta manera, algunos como por ejemplo la pareja Hemingway en Gellhorn, de la que hablas en muchas ocasiones a lo largo del libro, pueden ser conflictivos, como dices, perdón, que me he ido de línea. Otros como Picasso y Gillot están podridos de crueldad, como Rodin y Claudel también, o también mantenerse en constante desequilibrio perverso a favor del macho alfa con los huevos de barro. Preciosa frase. Sí, es que insisto, a ver, el problema que tienes cuando te enamoras de un hombre muy brillante, muy excepcional, no digamos si es un genio, porque aquí sí que salen algunos genios indiscutibles, es que, bueno, el genio normalmente es raro que sea humilde Sí. y el genio, digamos, bueno, a veces el genio prefiere una mujer florero que una mujer genia. Entonces, eso, por ejemplo, a la mujer genial o protogenial le suele crear un cortocircuito porque a la mujer busca esa hermandad, esa, digamos, afinidad intelectual y a veces le dan con el genio en las narices. A veces incluso es peor porque en realidad cuando dos personas muy creativas o muy geniales interactúan o digamos interactúan al máximo nivel de intimidad, es inevitable que haya trasvase de ideas, de potencias, de creatividades, de todo, ¿no? Y eso no siempre el genio oficial está dispuesto a reconocerlo. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, incluso una persona tan admirada y estimada como Cortázar, la famosa maga de Rayuela, que Sí. está basada en un personaje real, en una persona que fue pareja de Cortázar, la persona que da origen al personaje de la maga se quejó amargamente de que Cortázar le había, digamos, fagocitado ideas, inspiraciones que luego, digamos, no hubo una reciprocidad, incluso se apropió de, pero bueno, eso, por ejemplo, con Dragó a mí no me pasó nunca. Dragó era generoso, insisto, a lo mejor el margen de edad y la indiscutible consagración de él, a pesar de todo lo que he comentado, nos ponían a cubierto de eso. Pero quiero decir que sí, que a veces, por ejemplo, tú has mencionado un caso para mí particularmente estremecedor, que es el caso Hemingway-Gellhorn. O sea, Martha Gellhorn era probablemente la pareja de Hemingway que más se parecía a Hemingway y por eso Hemingway salió por patas porque se sintió amenazado y él quería ser el único escritor de la casa, el único sol de la casa. Entonces esto es muy frustrante cuando ocurre, pero debo decir que yo no padecí mezquindad de Dragó, sino más bien generosidad. También digo que, bueno, que menos mal que no me dieron el premio Nobel de Literatura en vida suya. Tampoco es que lo espere próximamente, pero bueno, no sé qué habría pasado. Pero yo más bien percibí generosidad y ánimo que lo contrario, lo cual dice mucho en su favor. Sí, sí. Santiago, ¿quieres comentar algo? Bueno, podríamos seguir comentando sobre todo esto que he dicho, pero reitero mi total, digamos, admiración por el atrevimiento, la valentía, la libertad, la verdad con que está escrito este libro. Y luego, literariamente, claro, saberlo trasladar a la prosa, que no es fácil.
cuando dice, por ejemplo, tengo una pequeña frase que viene aquí, dice, una casada sosegadamente infeliz. Vamos, este tipo de frases, digamos, elevan un libro constantemente. Es que detrás de eso hay un talento literario extraordinario. Y yo quiero destacar eso, porque lo otro llega por sí mismo directamente, pero quizás la gente no está descubriendo ese trabajo literario, esa fuerza y claridad literaria en frases como esta, que está todo el libro lleno de ellas. Ana igual ni siquiera, me atrevo a decir, es del todo consciente de estos entresijos literarios que yo descubro como lector y claro, como especialista y experto en esto, que me llaman muchísimo la atención, porque desgraciadamente estamos envueltos en unas enormes campañas comerciales de venta de libros que de literatura no tienen nada, y de libertad y de verdad menos. Desgraciadamente es así, por eso encontrarse libros como el de Ana es una bendición y eleva un poquito el ánimo frente al pesimismo que nos rodea, porque la verdad, el panorama negro y oscuro que en todos los ámbitos se mueve, en fin, por lo menos podemos ver a un dragón que él mismo lo vence, el dragón, esa fuerza interior, porque Fernando era San Jorge y el dragón al mismo tiempo, ¿no? Venciendo su propia impulsividad y su gran talento y creando eso, una obra de arte constantemente y como bien ha dicho Ana, con un estímulo intelectual constante. Yo es lo que recuerdo de él, que era un estímulo y a mí me llevó a escribir y a hacer muchas cosas y cuando recapitulas dices, es que en el origen de esto está ese impulso, esa fuerza, eso que transmitía Fernando, ¿no? Que en el fondo pues es el amor y la pasión por la literatura y la literatura como parte indiscutible de la vida, inseparable de la vida y la que nos hace la vida un poco menos negra y oscura, ¿no? Pues mira, Sí, si me permitís, me has hecho recordar una anécdota que no está en el libro, pero que creo que define muy bien el amor de Fernando por la literatura. A ver, me llama mucho la atención, o sea, hay gente que me dice que este libro, y yo lo agradezco mucho, que está muy bien escrito, pero lo que me llama la atención es que me lo dicen como con sorpresa, como diciendo, el subtexto es, ¿quién iba a decir que tú podías escribir tan bien? Cosa que yo entiendo porque, bueno, yo, digamos, insisto, me he dedicado casi toda mi vida al periodismo y, bueno, aparte que el periodismo no es la literatura, es otra graduación de escritura, otro octanaje, también es verdad que hay un prejuicio hacia los libros de periodistas. O sea, los periodistas se espera que escribamos con desparpajo, pero no con determinada profundidad. Entonces yo me acuerdo cuando conozco a Dragó lo primero que hacía era embarcarte en todo lo que hacía. Entonces él tenía que escribir un libro y me pidió que yo escribiera un texto para ese libro. Y en ese texto yo describía bueno, una serie de cosas. Entonces yo describía nuestra entrada de él y mía en un bar de pueblo y utilicé una entrada desguitarrada, no sé. Utilicé una expresión que le llamó mucho la atención y me hizo un comentario parecido al que tengo que hacer. Oye, esta frase, pues entonces ahí él yo ahí me di cuenta de que me estaba calando de escritora a escritora. O sea, se estaba fijando porque, bueno, esta escribe, pero él lo notaba en tanto que, o sea, son estos detalles, lo que tú dices, estos entresijos que hacen que él realmente amaba la literatura y estaba muy atento a lo que tú dices, estos pequeños crujidos que a lo mejor a veces un lector más apresurado o menos motivado pues los puede pasar por alto, pero él no. Él estaba muy atento y yo me sentí muy honrada por esta observación que me hizo y muy animada, por supuesto. bien, pues me he quedado con la frase, ¿cómo era sosegadamente, una esposa sosegadamente infeliz? Una Una casada casada Una casada. infeliz. sosegadamente infeliz. Preciosa frase. Pues al hilo de esto quería comentar que en el libro una de las cosas que me ha llamado la atención es que a medida que avanza la descripción de tu relación con Sánchez Dragó, mm, sale la cara oculta que yo no sé si a él se la revelabas. Es decir, de tus otras relaciones, de amores tempestivos,
voluptuosos, volcánicos, como el que tuviste con el nieto de Hemingway en Pamplona, delante de la estatua del busto de su abuelo, delante del Café Iruña. Sí, sí. Y que llegó, pues eso, cuando estaba sosegadamente feliz como casada, que a lo mejor creo que llegó en un momento de tranquilidad que no lo esperabas, vamos. En No, un- la verdad es que en el libro, exacto, cuento con bastante, doy bastante protagonismo a este amor que yo viví con John Hemingway, John Patrick Hemingway, un nieto de Ernest Hemingway, que le conocí nuevamente como periodista. Yo fui a Pamplona a los Sanfermines a entrevistarle y pasó lo que pasó. Y bueno, entonces lo cuento porque aquello fue determinante, porque Dragó, como sabéis, era intensamente hemingwayano. Claro, saber que yo, de hecho, cuando Dragó y yo nos reencontramos, o sea, y empieza, yo todavía estoy saliendo con John. John, o sea, vivía fuera de España, pero esto a Dragó le puso unos ojos como platos, ¿no? Y de hecho, solía ir por ahí presumiendo, esta dejó un nieto de Hemingway por mí, lo cual no era verdad. A ver, primero dejé al nieto de Hemingway y luego, si hubo una tierra de nadie intermedia, pero a Dragó cualquiera le quitaba la cabeza que era, que era todo mérito suyo. También debo decir que probablemente yo hay detalles, digamos, románticos de esa relación, digamos, hay expresiones de entusiasmo que a Dragón no le habrían hecho ninguna gracia, no era un gran amante de la competencia, ¿eh? O sea, digamos, prefería pensar que antes de él la nada y después de él el diluvio, ¿no? Pero bueno, sí que digamos que ahí me he permitido ser más explícita de lo que a lo mejor habría podido ser con encima del cogote chafardeando que escribía en el libro, ¿no? Pero vamos, siempre a lo largo del libro, cuando hablas de él, de alguna situación que has vivido con él, de alguna crítica, de alguna contradicción que emerge en la relación de pareja, siempre hay como un backstage donde emergen pensamientos tuyos que yo no sé si compartías con él, si eras realmente te revelabas con esa verdad tuya completamente o le protegías de esa verdad que a lo mejor le podría causar dolor, irritación a su ego. Eh, No, hombre, a ver, yo precisamente una de las razones por las que le amaba, la palabra amar no está poco usada, está poco aquilatada. Yo amaba a Fernando Sánchez Dragó. Fernando Sánchez Dragó, no diré fue el único amor, ha sido el único amor de mi vida, pero es uno de los grandes amores de mi vida. O sea, eso es evidente. Yo le amaba precisamente por la libertad con que podía hablar con él. Evidentemente, hablar de él no era lo mismo que hablar del vecino del quinto. O sea, pero, y había cosas pues que evidentemente también diré que el libro es producto de un proceso de maduración, de un proceso de reflexión, que hay cosas que no se las dije, no porque no me atreviera a decirse, o porque aún no las había pensado. O sea, a mí me pasó como dice aquí nuestro amigo, que el impacto de su muerte pues agitó la coctelera mental. Entonces, claro, yo ya había a mí mi experiencia seguía creciendo, se seguía acumulando y yo no soy la misma que era ni cuando le conocí, ni cuando acabamos, ni siquiera de cuando empecé a escribir este libro, ¿no? Pero que ya te digo, una de las cosas que agradecía más era la libertad de hablar con él. También te diré que, aunque él en público llevaba mal que le cuestionaras ciertas cosas, en privado, en privado tenía una gran capacidad de autocrítica. A ver, hay cosas que no le habría gustado que yo dijera delante de los demás, pero en privado las podíamos hablar. Era un hombre muy inteligente, muy abierto de mente y eso es lo que a mí me mantenía más enganchada y lo que más echo de menos. Yo no he encontrado un interlocutor igual y además tan sostenido, porque a ver, 3 años dan para hablar mucho, ¿eh? Para sí. hablar sin parar y que no se te gaste la mecha, no se te gaste la conversación, no se pierda el interés. Bueno, ahí lo dejo. O sea, ya hay gente que no te aguanta una cena, ¿eh? Sí, Que sí, a los sí. postres ya no sabes por dónde escaparte y ir a ver el Netflix. Porque entonces, claro, yo sí que he hecho mucho menos el interés de hablar, meramente hablar con Dragó, sentarte a hablar con Dragó, ya te solucionaba la vida. O sea, Ujú, ya no te podías, ya no había posibilidad de aburrirse. Creo ujú, que él tampoco se aburría hablando conmigo y ya digo, le agradezco mucho esa libertad porque es que realmente sentías como se te abría la mente, ¿no? Sentándote a hablar con él. O sea, lo comprendía todo o lo podía comprender todo. ujú, Y, ujú.
y eso era, vamos, media vida para mí. Tenemos que ir cerrando, Ana, pero yo, a ver, tengo tu libro aquí lleno, mira, si ves todos los colores. Sí, veo los colorines, qué bien. Es todos los colorines. Bueno, pues yo te propongo hacer un segundo programa Vale. hablando de muchas cosas que planteas en el libro, porque es un libro que no se acaba en una entrevista de 50 minutos. Es imposible. Yo he recogido muchas citas, muchos temas, y me gustaría volver a ponerle las banderillas y entrarle al trapo, ¿no? Así que te invito a hacerlo. Y bueno, aparecen muchos personajes, muchos contrastes en tu libro. Está muy bien escrito, como ya ha dicho Santiago, que es una autoridad en estas cuestiones y que espero que que triunfe, porque es un libro que merece la pena triunfar y que merece la pena tener reconocimiento. Pero antes de cerrar el programa con lo que tengo preparado, ¿quieres añadir alguna cosita más sobre, por ejemplo, la falta de mezquindad que le asistía a- al genio Sánchez Dragó en contraste con otros? Bueno, pues sí, bueno, yo os agradezco infinitamente la calidad de esta charla, que os hayáis leído el libro, vuestra generosidad con el libro, conmigo. Y ya digo, evidentemente podemos ir hablando de él cuando queráis, pero digo, yo intento en el libro, describo una historia de amor, describo una persona que para mí fue importante. También creo que describo un momento mental, un momento mágico que hubo, una ventana de libertad y de concordia que se abrió en un momento dado en la vida intelectual, política y humana de este país, que ahora parece que se ha cerrado o que se ha vuelto muy angosta, lo que era un ventanal, ahora es un ventanuco. Bueno, yo creo que hay que luchar para volver a abrir esa ventana para que corra el aire. Y bueno, pues yo, si este libro ayuda a eso, si ese libro pasa la llama, ya lo habré dado todo por bien empleado, por bien empleado. Muy bien, pues antes de cerrar esta conversación ya por hoy, porque seguirá abierta con la generosidad que nos concede Ana Grau, quiero compartir unas palabras que aparecen en el capítulo 6 del libro, titulado Inconvenientes de amar a genios o menos genios, como has dicho, eh, y dices así. Todo esto creo que ilustra bastante mi teoría de que el hombre de genio, aunque al principio se pueda sentir atraído por una mujer de genio, a menudo acababa rehuyéndola con la virulencia de los narcisistas expuestos y agraviados. Esto ya lo has comentado. Pero unas líneas más adelante añades, me explico, sin atreverme ni de lejos a compararme con una autora de la gran categoría, Martha Gellhorn, pareja de Hemingway, como hemos dicho, sí que he de decir que contra más sé de ella, más me identifico con su manera de pensar y de sentir en muchas cosas, como antes con Oriana Fallaci. Psicológicamente tenemos mucho en común, como Martha, pero me he pasado toda mi vida buscando héroes, cúspides de mi admiración, y no pocas veces he acabado rodando montaña abajo, muy decepcionada y magullada. Psicológicamente entiendo. Sí, sí, También he padecido alguna que otra despiadada expedición masculina de castigo hasta destrucción, como la que Hemingway emprendió con Hellhorn. Así que palabras como esta nos recuerdan que en cada diálogo literario hay una parte de autobiografía, de redención también. En la boca del dragón no es solo una conversación con Sánchez Dragó, es también una meditación sobre el poder, una cuestión que nos hemos dejado hoy, pero que la retomaremos. El poder, la admiración y las heridas que deja el genio cuando se vuelve contra quien se atreve a mirarlo de frente. Conversar con los que ya no están es también una forma de seguir vivos. Y en la boca del dragón no es solo una carta póstuma a Fernando Sánchez Dragó, sino un espejo en el que mirarnos como país, como lectores y como ciudadanos, porque también deja retrancas políticas el libro. Gracias, Ana, por este libro valiente y gracias por compartirlo hoy con nosotros. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. bueno, os quiero mucho
y que fluya la conversación y la lectura. Así lo Gracias. haremos. El libro da Continúa, para mucho. Gracias a continuaremos. todos. Continuaremos, eso es. Y a nuestros amigos de Radio Alicante les deseo un buen día, buena suerte y feliz semana. Hasta pronto. Chao, chao.